Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Nuestro tema para hoy, viviendo la fe y nuestra misión en la adversidad. No sé si en alguna ocasión usted ha experimentado lo que significa ser calumniado, difamado, rechazado, maltratado físicamente o perseguido. En la reflexión bíblica anterior hablábamos de cómo los tesalonicenses, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio de la fe, fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, y ellos mantenían su fe en el Señor en medio de la adversidad. Se mantenían expectantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y se convirtieron en fieles testigos en medio de momentos difíciles que también tuvieron que atravesar. Hoy hablaremos de cómo aquel equipo misionero que Dios usó para llegar hasta los tesalonicenses y llevarles la palabra del Señor, vivían su fe y cumplían su misión en medio de total adversidad. Pablo, en el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, les recuerda a estos hermanos nuevos en la fe cómo llegaron ellos hasta esa ciudad después de sufrir tanto en la ciudad de Filipos. Fueron difamados, fueron calumniados. Toda una ciudad alborotada en contra de ellos. Maltratados físicamente, arrastrados hasta la plaza de aquella ciudad, azotados, encarcelados. Y en medio de esa situación ellos predicaban el Evangelio. Salieron de ahí y llegaron a Tesalónica, pero no llegaron con las manos vacías. El poder del Espíritu Santo estaba con ellos. La gracia del Señor estaba con ellos. Siguieron adelante porque su fe la tenían puesta en Cristo Jesús. Y en contraste con todos aquellos que les perseguían, ellos buscaban que sus oyentes pudieran entender el amor de Cristo Jesús. Pudieran entender que creer en Cristo Jesús para salvación es menester para poder acercarse al Dios Santo. Que es menester que el ser humano tenga esa experiencia personal con el Dios autor de la vida. Dios nos ha comisionado a nosotros el mensaje del Evangelio. Y en medio de cualquier situación, tenemos que seguir adelante y dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio al mundo que nos rodea. Hemos sido encomendados por el mismo Señor. Dios ha ministrado a nuestras vidas y en la Escritura nos deja dicho que nosotros tenemos que comunicar el mensaje del Evangelio. En el capítulo 5, versículo 20 de 2 de Corintios, la palabra del Señor nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Somos representantes del reino celestial en el mundo circundante. En donde nos movilizamos, somos embajadores de Cristo. Y ahí donde estamos tenemos que dar a conocer el mensaje del Evangelio de Cristo, porque nuestro Dios está interesado en que el ser humano le conozca. Nuestro Señor está interesado en que la humanidad sepa que en Cristo Jesús hay salvación. Nos es entonces menester entender la tarea que Dios nos ha comisionado. Estos discípulos y el apóstol Pablo entendieron que su misión estaba consagrada en nuestro Señor, que Dios les había comisionado a ellos para esta tarea
Y la adversidad, la hostilidad, la persecución no les detenía, porque su fe estaba puesta en Dios y sabían en quién habían creído, y también estaban seguros del mensaje del Evangelio de Cristo. Tú y yo también tenemos que mantenernos en fe, estar seguros del mensaje del Evangelio. No avergonzarnos del Evangelio, como Pablo le decía a Timoteo, sino seguir en medio de cualquier dificultad, de cualquier adversidad, de cualquier hostilidad, dando a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Cristo que traen salvación para el ser humano. Hemos de desempeñar esa tarea que Dios nos ha encomendado con integridad y compasión. En este capítulo 2 de esta primera carta a los tesalonicenses, nosotros encontramos cómo estos discípulos y el apóstol Pablo predicaban con integridad y compasión en medio de la adversidad a aquellos tesalonicenses. Y ellos se encargaban de recordárselos también para seguir animándoles en medio de esas situaciones difíciles que ellos vivían. El apóstol Pablo y este equipo misionero les inyectaba más ánimo a estos hermanos de tesalonicenses, a esta iglesia naciente. Nosotros también, con integridad y pasión, tenemos que dar ánimo a aquellos nuevos en la fe, a aquellas personas que Dios ha puesto en nuestras manos, aquellas personas a las cuales Dios nos ha dicho que les encomendemos el mensaje del Evangelio de la fe. Les recordaban cómo desempeñaron y ejercieron su ministerio entre ellos. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo de Dios. No llegaron con las manos vacías hasta Tesalónica, no. Llegaron con la gracia de Dios en sus manos, con el mensaje del Evangelio que Dios les había encomendado. Llegaron con el poder del Espíritu Santo de Dios, revestidos de unción, de gracia y de poder. Hemos de vivir nuestra fe y de cumplir nuestra misión en medio de cualquier circunstancia. Hemos de movilizarnos en la fe creyéndole al Señor, el autor y el consumador de la vida, entendiendo que nuestro Dios sigue hablando al ser humano pecador, entendiendo que el Espíritu Santo no deja de trabajar en el ser humano, entendiendo que Dios usa nuestra boca para hablarle a los demás, que es el Espíritu Santo de Dios el que trabaja, que es el Espíritu Santo de Dios el que pone fe en el oyente, que es menester que el Evangelio sea predicado, que el Evangelio sea escuchado, y nosotros somos los encomendados para predicar ese Evangelio. No estamos solos. El Espíritu Santo de Dios obra en nosotros y en la persona que escucha el mensaje de salvación. Nos es menester también depositar toda nuestra confianza en nuestro Dios. Que te persigan no significa que Dios no te haya llamado. Que te ultrajen, que denigren de ti, no significa que Dios no esté contigo. Que haya oposición, que sufras maltrato, no significa que Dios no avala tu ministerio o que Dios no está allí. Este equipo llegó a Tesalónica con las manos llenas de la gracia de Dios. La visita a esta iglesia tuvo gran fruto. Estaba acompañada de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos equipa, el que pone en nuestra boca lo que nosotros también hemos de hablar, el que nos recuerda las verdades del Padre, el que está allí para convencer y crear la necesidad de salvación a cada persona que nos escucha. Los frutos que el apóstol Pablo
y aquel equipo misionero obtuvo en Tesalónica, aún hoy es conocido. Cada vez que leemos esta carta escrita a los tesalonicenses, nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo de Dios los usó en medio de tanta adversidad. Y los frutos que ellos pudieron cosechar hoy siguen hablándonos a nosotros e inyectando fe en nuestras vidas, inyectando devoción a nuestro Señor. Hemos de preocuparnos también para vivir nuestra fe y para cumplir nuestra tarea de agradar al Dios que nos ha aprobado y nos ha comisionado. El mensaje del Evangelio debe ser fiel a la Escritura. El mensaje que predicamos tiene que ser consecuente con la palabra de nuestro Señor que ha dejado escrita para nosotros y para que el Evangelio de Cristo sea predicado. Hemos de agradar al Señor, sabiendo que somos aprobados por el Señor, dando a conocer el mensaje del Evangelio, no sesgándolo. Dando a conocer el mensaje del Evangelio libre de impurezas. La palabra del Señor es pura y como palabra pura hemos de comunicarla. El mensaje del Evangelio no busca aceptación, no busca reconocimiento alguno. De manera entonces que tenemos que dar a conocer el Evangelio de la fe acorde a la Escritura. Este mensaje del Evangelio también, que lo vivimos en la fe y que también lo damos a conocer en medio de situaciones difíciles que estemos viviendo, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de cualquier circunstancia adversa. Nosotros tenemos que acompañarlo de las motivaciones y las actitudes correctas. Mientras los perseguidores de Pablo y los otros embaucaban a la gente, engañaban, esclavizaban y se lucraban, ellos, en contraste, llenaban su boca con el poder del Espíritu Santo. Ellos eran usados como boca de Dios para llevar la buena nueva del Evangelio. La fe y el amor hacia los otros engalanaba su vida de fe y conducta. Ellos, en contraste con los otros, no buscaban su propia gloria, no buscaban reconocimiento alguno, porque el mensaje del Evangelio no busca reconocimiento. El mensaje del Evangelio es para glorificar a nuestro Señor. Engalanamos ese mensaje del Evangelio con motivaciones y actitudes correctas cuando hablamos también con sinceridad. Esto lo decía el apóstol y este grupo de misioneros. Hablaron entre ellos con sinceridad. Hablaron con amor, no buscando su propia gloria. Lo hicieron sin adulaciones, sin impurezas, con intenciones sanas. El mensaje que ellos predicaban estaba libre de avaricia. Y así nosotros también tenemos que predicar el Evangelio de la fe. El Evangelio no está empapado de avaricia. El Evangelio de Cristo es para exaltar el nombre de Cristo y para dar a conocer las buenas nuevas de un Dios que hizo al hombre y que tiene la intención de llevarlo a Él. Para vivir nuestra fe y también para cumplir esa misión que el Señor nos ha dado en medio de las situaciones difíciles, hemos entonces también de perseverar y hacer iglesia en medio de relaciones saludables. Pablo y este equipo habla de cómo ellos les cuidaron, les ministraron el Evangelio, cómo los trataban como una nodriza que cuida a ese bebé recién nacido.
como una mamá que está pendiente de aquel infante que le necesita, que lo cuida, que lo protege, que le da amor, que le da cariño, que lo atiende, porque este bebé no puede atenderse por sí mismo. Entonces ellos llegaban y con el mensaje del Evangelio y con la ternura de Cristo ministraban la palabra del Señor y les pastoreaban a este grupo de hermanos nacientes en la fe, a esta nueva iglesia que se convertía. La trataban como una madre a sus pequeños hijos, a sus infantes, a sus recién nacidos. La conducta de este equipo misionero y su amor prevaleció en medio de ellos. Hemos entonces nosotros de pastorear también a aquellos que Dios nos ha entregado con amor, con afecto y con compasión. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 15, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor llamando amigos a sus discípulos. Nuestro Señor compartió vida con ellos. Y esto es lo que estos apóstoles y este grupo misionero está haciendo también con los tesalonicenses, compartiendo vida, entrelazando relaciones con esos discípulos. No les negaron formación, pero tampoco les negaron compañerismo, tampoco les negaron las buenas relaciones, tampoco les negaron afecto, tampoco les negaron cariño. El trato respondía a la ternura de Cristo. El trato con los tesalonicenses correspondía a un pastoreo saludable, guiado, y que tiene también como respaldo y que también tiene como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y cómo se comportó con los discípulos. Las relaciones cobran valor en medio de la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros, sus seguidores. A ti como pastor, si eres pastor, a ti como miembro de una congregación que hablas la palabra del Señor, también Él te ha encomendado esta tarea. Hemos entonces de vivir nuestra fe y de cumplir nuestra misión en medio de la adversidad, entendiendo que somos embajadores de Cristo, entendiendo que Dios nos ha comisionado, desempeñando esa tarea con integridad y compasión, depositando nuestra confianza en el Señor, que nos ha llamado, que nos ha equipado, que nos ha dado un ministerio, que nos ha dado una tarea que cumplir, preocupándonos por agradar al Dios que nos aprueba y que nos comisiona, y también teniendo motivaciones y actitudes correctas como hijos de Dios que somos, como embajadores del Evangelio de Cristo. Acompáñeme a orar. Padre, gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestras vidas y usaste a otras personas, Señor, a tus hijos, para que nos hablasen y para que nuestras vidas fueran transformadas con tu poder. Gracias porque hoy nos invitas a través de la palabra a que en medio de la adversidad, de la dificultad, de cualquier situación que estemos viviendo, por difícil que sea, no debemos callarnos, Señor. Debemos proseguir comunicando el Evangelio de Cristo. Gracias porque nos has comisionado. Gracias porque nos tuviste como fieles seguidores. Y en tu gran amor, Señor, nos has distinguido como siervos tuyos para dar a conocer las buenas nuevas del mensaje del Evangelio. Buenas nuevas que aún los ángeles, Señor, desean comunicar, pero que tú, Señor, las has puesto en nuestra boca para que nosotros la demos a conocer a un mundo, Señor, en tinieblas, que te necesita a ti y que necesita disfrutar de tu amor, de tu misericordia y entender la fe en Cristo Jesús, que otorga salvación, perdón y vida eterna. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si en este día quieres entregar tu vida a Jesús, si quieres empezar una nueva vida,
si quieres ser transformado por el poder del Espíritu Santo, si quieres venir a Jesús con un corazón que reconoce su condición de pecador, yo te invito para que ahí donde estás, tú puedas expresárselo al Señor con tus propias palabras. Pedir perdón por tus pecados, por tus ofensas ante Dios, reconocerle como el Señor de tu vida y decirle que a partir de este momento tú quieres ser ese hijo de Dios, entendiendo que es Jesús quien salva, quien perdona, quien nos lleva al cielo y también estando dispuesto a seguirle a partir de hoy. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.